día de hoy queremos hacerles una presentación sobre Customer Insights en equipo Neoris con Microsoft. Nuestro socio estratégico Microsoft y nosotros como Neoris hemos trabajado muy de cerca para tener y ofrecerles propuestas de valor a nuestros clientes que permitan seguir esa centricidad en el cliente, ¿verdad? Y el día de hoy me da mucho gusto darles la bienvenida, ¿no? Pasamos al siguiente slide, por favor. Creemos que hay ventajas competitivas que podremos adquirir, ¿verdad?, posterior a toda esta pandemia que estamos viviendo. Y en este sentido, queremos, el tópico de la plática de hoy entre Microsoft y Neoris es específicamente las ventajas de conocer a nuestro cliente post-COVID-19. Pasamos a la siguiente, por favor. Les vamos a pedir, si no es mucha molestia, que nos ayuden a contestar una encuesta al final de la ponencia, que entren y puedan contestarlas una breve encuesta para ayudarnos a mejorar en este tipo de webinars. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo quisiera empezar comentando que Neoris es un acelerador digital que ayuda a nuestros clientes a nivel global con proyectos de consultoría y asesoría tecnológica y expertise en diferentes industrias a llevar a cabo una implementación de su estrategia digital. Tenemos más de 4,000 empleados, más de 1,200 proyectos de alto impacto con clientes globales, más de 20 años en el mercado y clientes activos más de 400. Tenemos presencia en las 5 regiones globales, que las dividimos en regiones globales, y tenemos presencia y ubicación en diferentes partes del país, incluyendo algunos países como los que se muestran aquí abajo, ¿verdad? Pasamos al siguiente slide, por favor. Muy bien, si bien las consecuencias rápidamente cambiantes de esta crisis hacen que alcanzar los objetivos sea más desafiante que nunca, también es cierto que se presentan grandes oportunidades. Tenemos el poder y la facilidad de revolucionar nuestra gestión, aunque empujados un poquito por la situación o bastante por la situación, en cualquier industria que operamos, con los correctos drivers de negocio, ¿no? Pasamos al siguiente slide, por favor. Hoy el mundo está experimentando cambios radicales, ¿no? El COVID-19 ha destacado la necesidad de concentrar los esfuerzos en elementos que garanticen la sustentabilidad operativa, manteniendo rentabilidad y reduciendo costos para encarar los enormes retos económicos que se presentan. La siguiente, por favor. Muchas industrias han tenido que cambiar los paradigmas bajo los que operaban antes de la pandemia y tienen ahora una nueva realidad a la que es necesario adaptarse. El COVID-19 ha causado una rápida aceleración de la implementación de la estrategia digital. Como ustedes saben, empresas e instituciones que antes tenían contemplado implementar su estrategia digital alineada a su visión y misión por fases en un periodo de hasta 3 años, ahora están acelerando sus iniciativas priorizadas. Están siendo muy rigurosos en priorizar esas iniciativas, pero también la implementación de estas la están llevando a cabo en cuestión de días o semanas. Por citar algunos ejemplos, por ejemplo, en salud se ha registrado la urgente necesidad de poder facilitar teleconsultas, todo el tema de telesalud, y tener un expediente clínico electrónico único del paciente. En manufactura, simplemente el poder operar y sobrevivir reduciendo costos y buscando entender y mantener el nivel de consumo que se tenía antes, lo cual es todo un reto. En la industria de retail o de consumer goods, se ha acelerado la adopción del e-commerce. Hoy en día, más del 95% de los clientes que en la pandemia utilizaron el e-commerce han declarado que lo utilizarán de manera permanente hacia adelante como uno de sus principales canales para atender a sus clientes. En educación, se ha acelerado la necesidad de operar de manera virtual todos los procesos, empezando por clases en línea, de una manera, vaya la redundancia, con excelencia, ¿verdad? Es importante que esa conexión que tienen los alumnos con la institución no sea una conexión
constante y permanente, sino los alumnos tienen que aprender ahora de una manera diferente, junto con todo el contenido y carga académica que se lleva a cabo con los estudiantes. Entonces, son algunos ejemplos, y todas las industrias, ¿verdad?, o instituciones se han visto impactadas en mayor o menor medida. Yo diría en mayor medida. Y yo en este sentido quisiera preguntarle a Daniel González, experto de Microsoft, nuestro socio que está aquí con nosotros hoy en día, y a Andrea Cordero, que va a dar una demo en un rato más. Especialmente, Daniel, ¿cuál es tu visión, Daniel, al respecto, en estos puntos que he comentado? Sí, ahí yo creo que es importante, Ernesto, dentro de lo que estás comentando, bueno, pues, ¿qué significa todo esto en la industria en la que cada uno de los participantes que tenemos en este día, qué implica esta nueva normalidad, como se ha llegado a llamar? Y esos ejemplos que comentabas, ¿no? Como la educación virtual, entonces el tema de la educación entonces necesita ser en sitio, o la educación podría ser virtual. Y asimismo, pues cada una de estas industrias que ustedes ven ahí, la industria pues en la que ustedes están, la pregunta que hay que hacerse es eso: ¿cuál es esa estrategia, no solo en el corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, de lo que significa y de lo que impacta toda esta situación en su modelo de negocio y en la forma de interactuar con sus clientes o con los ciudadanos o con los estudiantes o con quienes sean esas personas que reciben esos productos y servicios que pues cada uno de ustedes brinda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Daniel. Entonces se vuelve muy relevante que cada uno se pregunte qué tendríamos que hacer para asegurar nuestra transformación y capacidad de adaptación al nuevo contexto, ¿verdad? ¿Es así, Daniel? Correcto, sí. Esa es la pregunta importante que tenemos que hacernos en esta mañana, es ¿cuáles son esas capacidades que tenemos que establecer? ¿Cuáles son esos elementos importantes de lo que eso conlleva, de lo que eso significa? Y que a partir de eso, pues entonces podamos entender cuál es ese impacto que tiene, cuál es ese impacto que tiene dependiendo de la industria nuevamente en la que cada uno de ustedes esté. No es lo mismo el impacto que ha tenido esto sobre los retailers, y no es lo mismo sobre los retailers online que sobre los retailers que estaban en un centro comercial, ubicadas sus tiendas, etcétera. Y asimismo, en la industria financiera, de nuevo, los ejemplos que daba Ernesto creo que son muy relevantes. Y la pregunta es eso: ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo identificamos qué es lo que necesitan nuestros clientes? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo deberíamos de servirles mejor? Esas son las preguntas que hay que hacerse en este momento en donde hay que tomar esas decisiones estratégicas para lo que se viene hacia futuro en cada uno de los negocios, ¿no? Efectivamente, Daniel, muchas gracias. Si podemos pasar al siguiente slide. Como bien comenta Daniel, hoy más que nunca, y lo sabemos todos, tenemos que conocer al cliente, al paciente, al estudiante, ponerlo en el centro de todo lo que hacemos, ser realmente customer centric, ¿no? Se vuelve relevante y esencial tener una vista 360 del cliente en tiempo real y que todos sepamos qué está sucediendo con el cliente para poder anticiparnos, no ser reactivos, ¿no? El tema de analítica predictiva, inteligencia artificial, nos ayuda mucho a poder entender qué está pasando en cada una de las industrias, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí quisiera mencionar bajo dos perspectivas ciertos puntos relevantes, ¿no? En compañías business to business o B2B, necesitamos identificar mejoras en la comunicación con los clientes, desde con los diferentes actores dentro del cliente, estar prácticamente como un matrimonio, ¿no? En sintonía, saber qué está pasando, ¿no? Entender las capacidades de consumo de nuestros clientes y de los clientes de nuestros clientes. Nos va a ayudar a anticiparnos a sus necesidades, ¿no? Anticipar riesgos, formular nuevas estrategias de negocio y colaboración. En lo que viene siendo B2C, pues es muy importante vincular la identificación de las transacciones o interacciones a un perfil del cliente específico. Ya no es suficiente tener una segmentación con per se o una subsegmentación, sino es entender al consumidor directamente, ¿no? Entender su comportamiento y anticiparnos a las necesidades que tiene, ¿verdad?
Yo aquí le paso un poquito la batuta a Daniel con el siguiente slide. Adelante, Daniel. Sí, aquí creo que, bueno, lo que se viene o el reto importante para todos en este momento, independientemente pues de estas tendencias, ¿no? Un poco que leíamos y lo que pues toda la información que está saliendo constantemente alrededor de, bueno, cuáles son los impactos, cuáles son los cambios, cuál es el modelo de negocio y eso va muy orientado a lo que pues queremos mostrarles en esta mañana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que tener una cierta predictibilidad y hay que entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que están requiriendo nuestros clientes en este momento, ¿no? Al igual que, como dice el slide, al igual que un meteorólogo, ¿no? Que pues, de alguna manera tienen que identificar cómo va a estar el clima hoy, mañana y dentro de 3 días y dentro de una semana. Nosotros también tenemos que triangular qué va a pasar con esos clientes en ese modelo B2C. Inclusive tenemos muchos clientes que tenían un modelo principalmente de B2B y hoy en día pues con esto están llegando directo al cliente, es decir, ya no están pasando por esos intermediarios. ¿Por qué? Porque habilitaron el tema de e-commerce de nuevo, porque los mismos clientes les están llamando directamente para conseguir el producto, porque de todas maneras va a ser un delivery a su hogar y la gente no quiere salir a comprar. Es decir, hay todos estos elementos y todos estos comportamientos y al final lo que es importante es identificarlos. ¿Y cómo se identifica esto? Pues eventualmente hay que tener la información de nuestros clientes centralizada, tomar todas esas fuentes de donde pudieran venir los datos y la información y crear una vista que nos permita tener ese nivel de predictibilidad que se necesita. Entonces, ¿cuál es la tarea número 1 que tenemos todos en este momento? Es identificar o reidentificar al cliente post-COVID-19, ¿no? O post-COVID-19 o en esta nueva normalidad también, como lo han llamado, ¿no? Hay diferentes formas de expresarlo. El punto es, este es un momento clave para poder reidentificar quiénes son nuestros clientes, cómo compran, qué compran y cómo podemos servirles mejor. Esa es la gran tarea que tenemos y lo que queremos mostrarles es cómo hacemos en esta alianza entre Microsoft y Neoris nosotros para apoyarles a ustedes a hacer esa identificación. Entonces, un poco moviéndome hacia lo que es ya la solución que queremos mostrarles el día de hoy. Estamos hablando de cuál es el valor de los insights, de qué son los insights, qué significa esta información. Y hay 4 grandes ejes por ahí que son importantes desde la perspectiva de lo que vamos a mostrar, de lo que vamos a visualizar, ¿no? Uno es descubrir, es decir, de nuevo, toda la información del cliente centralizada y tener esa vista 360 y tener toda la información que se necesita, independientemente de dónde venga esa información, tener toda consolidada para poder entonces aprovecharla y sacar hacer ese uso de esa información. Después de eso sigue explorarla, ¿no? Una vez que yo tengo toda la información consolidada, pues cómo la exploro, qué hago, qué identifico, qué busco, inclusive pues cuáles son los típicos elementos que la gente busca, por ejemplo un churn, qué están haciendo, cuáles son los indicadores que hace que un cliente se vaya y que empiece a utilizar un producto de la competencia, ese tipo de elementos por ahí, cuáles son los clientes de mayores ingresos y que pues hay una predictibilidad de que pudieran utilizar estos otros productos que no están utilizando hoy en día. Eso es lo que llamamos el explorar. Y luego, pues evidentemente hay que usar esa información. Al final la información está para tomar decisiones, para mejorar los procesos, para optimizar costos, como veíamos ahora. Y en esos retos que se presentan en toda esta situación, hay que usar esa información de manera que pueda ser provechosa, ya sea para generar mayores ingresos o para optimizar costos, que esos son elementos muy importantes. Y por último, pues evidentemente, este tema de confiar nos habla de la confianza en una plataforma que es líder a nivel mundial, que evidentemente está construida para que sea lo más sencillo posible para ustedes empezar a optimizar y explotar toda la información que les puede brindar y que de esa manera entonces se puedan identificar esos puntos importantes
de cómo están trabajando los clientes hoy en día, ¿no? Y para detallarles un poco más de la solución y ya mostrarles todo esto que hemos estado conversando, Andrea nos va a explicar el contexto de la solución y nos va a ayudar a entender mejor cómo vamos a estar trabajando con. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, como hemos venido comentando, ¿verdad? Lo importante de poder unificar la información, ciertamente siempre tenemos diferentes sistemas, aplicaciones, algunos corren en nube, otros corren en premisas, y bueno, cada uno de ellos almacena información importante y la idea es que podamos tomar toda esta información, centralizarla en un solo sistema y que ya podamos explotarla y tomar decisiones tomando esta información como referencia. Entonces, si vemos en esta imagen que se está proyectando en este momento, lo primero que vamos a hacer es definir cuáles van a ser nuestras fuentes de datos, ¿verdad? Pueden ser, como vemos ahí, externas, internas, pueden ser nuestras propias bases de datos de contactos de clientes, puntos de venta, donde tenemos toda la gestión de atención de nuestros casos, incidentes, tickets, información de marketing que hemos compartido con nuestros clientes o comunicados que hemos hecho, fuentes como LinkedIn, sistemas de loyalty, etcétera, ¿verdad? O sea, vamos a definir cuáles son esas fuentes de datos que son importantes para nosotros. Lo que vamos a hacer es conectar esas fuentes de datos y unificar esa información. Y cuando hablamos ya de unificar, ya vamos a unirla, vamos a decir cuáles van a ser las relaciones que estos datos van a tener, vamos a tomar siempre, hay que definir cuál es el sistema base que vamos a tener, ¿verdad? Y de ahí cómo vamos a hacer todas las relaciones con el resto de las aplicaciones o los datos que estemos llevando hacia Customer Insights. Vamos a hacer todo un mapeo y un match de esos datos para poder tener una ficha única. Y aquí es donde hablamos que, por ejemplo, puede ser que en un sistema de loyalty, de repente tenemos un cliente donde, no sé, su apellido es González y tenemos González con S y luego tenemos en otro sistema un González con Z, ¿verdad? Entonces, de repente es el mismo perfil, pero pues por un error humano, ¿verdad? De repente, pues lo tenemos con un nombre distinto. Entonces, lo que hacemos y Customer Insights nos ayuda, digamos, a hacer esa unificación. En el caso de esos perfiles también para tener un único perfil. Luego, lo que vamos a hacer es utilizar inteligencia artificial, utilizar la parte de analítica para poder obtener la información ya que necesitamos ese perfil 360 de nuestro cliente donde realmente estamos unificando todos los datos importantes para la organización y luego ya vamos a tomar acciones a través de ahí. ¿Verdad? Entonces vamos a definir, ok, con toda esa información que ya unificamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizarla en alguna de las otras aplicaciones que conforman la parte de Power Platform de Dynamics. Vamos a explotar esa información por un Power BI, vamos a construir una aplicación móvil con un Power Apps, vamos a generar algún tipo de acción, un comunicado, un correo, una notificación, una integración a otro sistema con Microsoft Automate o Microsoft Flow, etcétera, y vamos a hacer un engagement a diferentes canales. Entonces, esto es como una pequeña introducción. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver ya el sistema propiamente para que veamos cómo se van realizando estas configuraciones. ¿Verdad? Entonces, aquí voy a compartirles yo mi pantalla. Y vamos a ver el sistema propiamente. Listo. Aquí ya estamos visualizando mi pantalla. Entonces, como les comentábamos, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son esas fuentes de datos que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, aquí en esta pestaña de Data, ¿verdad? Que aquí ya estamos dentro de Customer Insights. Aquí vamos a definir cuáles van a ser esos datos. Aquí nosotros tenemos una conexión hacia un punto de venta, hacia Dynamics 365, tenemos un website y tenemos también un tema para la parte de los riesgos de fuga. Además, vamos a definir cuáles van a ser esas entidades que vamos a utilizar o estas tablas que vamos a utilizar de estas fuentes de datos, ¿verdad?
vamos a hacer también una unificación de información. Y aquí es donde les comentaba que vamos a hacer un mapeo, un match y un merge de datos. Entonces vamos a definir por cada una de estas entidades que previamente definimos, esas tablas que definimos que son importantes porque son parte de los datos que necesito para ese 360 de mi cliente. Entonces, ¿cuáles van a ser estos valores que vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser estas llaves principales, verdad? Por cada uno de estos aplicaciones o estos datos que traje, ¿verdad? De estos otros sistemas externos o internos. Vamos a hacer un match de estos datos tomando como referencia esas llaves y esas relaciones, ¿verdad? Y también vamos a hacer un merge de datos, que es donde vamos a poder unificar esos perfiles, ¿verdad? No importa si lo tenemos, como les daba el ejemplo anterior, un González con Z, un González con S, es el mismo perfil, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este merge de datos para lograr obtener un único perfil y acá pues vamos a correr, digamos, toda esta configuración que hicimos. Además de eso, vamos a enriquecer nuestros datos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener marcas, vamos a tener productos, ¿verdad? Que hagan sentido hacia nuestra industria. Y la idea es que también podamos identificar cuáles son esas marcas potenciales o esos productos potenciales de interés para cada uno de nuestros clientes, ¿verdad? Ya sea que yo lo seleccione como marcas y productos de la industria, ¿verdad? A la que pertenezco, o bien voy a especificar cuáles son esas marcas y esos productos que me interesa analizar que tienen mis clientes afinidad, ¿verdad? Vamos a definir también cuáles van a ser esos grupos de actividades que vamos a tener en cada uno de los perfiles. Entonces, por ejemplo, vamos a agrupar en el caso de esta fuente de Dynamics, en el caso de los casos que son todos esos tickets o incidentes, vamos a hacer una agrupación por la parte de las compras del punto de venta, por todos los emails que le he mandado, por sus compras online, etcétera. Vamos a definir cuáles son esas agrupaciones de actividades que yo quiero tener. Y también vamos a definir cuáles son esas relaciones, ¿verdad? Esas relaciones que tengo entre cada uno de los datos que voy a utilizar según las fuentes que definí previamente, ¿verdad? Si son relaciones uno a muchos, de muchos a uno, etcétera. Ya va a depender un poco del tipo de información que estoy trayendo, ¿verdad? Adicional a definir los datos, que es el punto de partida para Customer Insights, ¿verdad? También vamos a definir métricas. Esta parte es bien interesante. Vamos a definir métricas y no van a ser necesariamente métricas de valores planos, ¿verdad? Sino que también puedo hacer, puedo construir, digamos, fórmulas donde pueda tomar datos que vienen de una fuente, datos que vienen de otra fuente y poder obtener una métrica que yo esté necesitando, ¿verdad? Entonces podemos definir esas métricas desde acá. También vamos a hacer una definición de segmentos para poder, bueno, segmentar toda esta información que vamos a tener. Por ejemplo, aquí clientes con casos abiertos, todos mis clientes, clientes con un alto riesgo de fuga, ¿verdad? Vamos a hacer una segmentación. Todos estos segmentos son dinámicos. Eso quiere decir que son segmentos que cumplen con ciertas características y cada vez que un cliente nuevo ingresa y cumple con esas características, pues va a caer un segmento. Entonces, ¿qué es interesante de estos segmentos? Que yo podría, por ejemplo, si estoy utilizando Dynamics Marketing, yo podría hacer una integración o utilizar estos mismos segmentos dentro de Dynamics, hacer esa liga de esa información y, por ejemplo, definir o utilizar estos segmentos de cara a una campaña para este público meta, para este segmento de clientes, ¿verdad? Comunicarles información, enviarles ciertas promociones o no sé, promocionar algún nuevo servicio o producto o de repente hacer una campaña de actualización de información, etcétera, ¿verdad? La idea es que podamos reutilizar también esos segmentos, ¿verdad? Y podamos trabajar con los grupos de clientes que pertenezcan a cada uno de esos segmentos. Adicional a eso, vamos a tener también la parte de inteligencia artificial que está presente dentro de Customer Insights. Nosotros vamos a poder configurar predicciones y vamos a poder configurar también modelos de inteligencia. Con estas predicciones lo que vamos a hacer es predecir esos valores faltantes en las fichas de nuestros clientes, por ejemplo, ¿verdad? O hacer algún tipo de predicciones sobre mejores
no sé, de acuerdo a sus gustos e intereses, mejores productos que podríamos ofrecer. Y la idea es que estas predicciones que son basadas en inteligencia artificial, pues lleguen a sumarme valor y a darme mucha más información de cada uno de mis clientes, ¿verdad? Adicional a eso, y también importante, antes de ir a mostrarles cómo se ve una ficha de clientes, es que desde acá, desde la parte de administración de Customer Insights, nosotros vamos a poder definir cada cuánto tiempo toda esta información se tiene que actualizar, ¿verdad? Aquí tenemos todas nuestras fuentes de datos, todo lo que hemos venido configurando, ¿verdad? Ese match, ese merge de datos, ¿verdad? Ese enriquecimiento de datos que ya definimos, y vamos a definir una calendarización. Nosotros vamos a especificar cada cuánto quiero que esto se actualice, si quiero que sea diario o no, cada cuánto tiempo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros mismos podemos definir de acuerdo a nuestras necesidades y a la alta demanda de cada uno de nuestros sistemas, ¿verdad? De repente, dependiendo, por ejemplo, de un punto de venta, puede ser que yo quiera actualizar la información siempre al final del día o no, o si traigo información de un sistema transaccional financiero, ¿verdad? Ya va a depender un poco de cómo queramos obtener estos datos. Vamos a definir también quiénes van a ser las personas que van a tener acceso, ¿verdad? Para poder visualizar la información. Y también tenemos esta nueva funcionalidad, esto es un preview también que tenemos dentro de Customer Insights, ¿verdad? Que lo que nos va a permitir es exportar esta información hacia diferentes destinos. Entonces, por ponerles un ejemplo, ahora veíamos en el slide que presentábamos antes de llegar hacia el producto, que teníamos Power Apps, que teníamos Power Automate, que teníamos Power BI, o aquí, por ejemplo, que tenemos Teams, que tenemos Marketing. Es un poquito lo que les comentaba. Inclusive tenemos un conector, un API que podemos utilizar. Entonces, la idea es que esta centralización de información, este trabajo que estamos haciendo para centralizar estos datos, para unificarlos, para realmente tener una ficha única que yo pueda explotarla también en otros productos, Microsoft, ¿verdad? O eventualmente pues con un API que pueda sacarle provecho desde otras aplicaciones también. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar Teams, podríamos exportar esta información hacia Teams, hacer una configuración acá desde este setup, y desde Teams podríamos tener un bot que está corriendo al cual yo le puedo consultar los perfiles de mis clientes y desde Teams los puedo visualizar. Entonces ya son diferentes facilidades, ¿verdad? Que podemos tener de la mano, pues para tener la información desde donde necesitemos, en el momento en que lo necesitemos, ¿verdad? Y ya si deseo, pues entrar a Customer Insights también lo puedo hacer, pero estas son posibles opciones que también podemos evaluar. Y también, ya si nos vamos de cara a las fichas de nuestros clientes, vamos a volvernos por acá, a ver qué fue lo que pasó. Entonces vamos a ir a ya esas fichas que hemos construido con todas esos datos, esa información que hemos definido, esas relaciones que hemos hecho entre todas las fuentes de datos que he traído, donde he definido cuál es esa llave única, ese número de identificación, ese correo electrónico, lo que para nosotros sea una llave única, y vamos entonces a formar todas estas fichas de nuestros clientes. Aquí si entramos a cualquiera de nuestras fichas, por ejemplo, a esta clienta Mary, aquí vamos a ver un resumen de toda la información que hemos configurado. Aquí vamos a ver información básica que hemos traído de una de las fuentes, ¿verdad? Aquí vamos a ver toda esa agrupación de actividades que veíamos anteriormente. Por ejemplo, que teníamos estas actividades de correo electrónico, los casos, las compras por el punto de venta, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es vamos a visualizarlo de esta forma, estas agrupaciones de todo lo que este cliente ha hecho de acuerdo a lo que sea importante para mí visualizar, ¿verdad? Si de repente los emails que le he enviado no son relevantes, entonces pues los quito y agrego las llamadas telefónicas o las visitas o las citas o bueno, no sé, cualquier tipo de actividad que tenga entre los datos que necesito. La parte de enriquecimiento que veíamos, ¿verdad? Para intereses, marcas, productos, pues lo vemos por acá, potenciales intereses, potenciales marcas, y esto se hace tomando como referencia perfiles similares a los perfiles del cliente, ¿verdad? Entonces se van por medio de
de inteligencia realizando este tipo de análisis. Aquí tenemos algunos otros datos, por ejemplo, riesgos de fuga, tiempos en línea, compras en línea, ¿verdad? En un tiempo aproximado, aquí por ejemplo hace 5 meses. Entonces, en realidad, la idea es que nosotros podamos definir que toda esta información que nosotros tengamos en las fichas únicas de nuestro cliente sea la información que necesitamos para tomar decisiones de negocio, ¿verdad? Trayendo nuevamente y resumiendo la información de las aplicaciones que las necesitemos, centralizando información financiera, transaccional, de ventas, de los puntos de ventas, de sistemas de loyalty, etcétera. Ya va a depender un poco de la industria a la que pertenezca nuestra compañía, ¿verdad? Las aplicaciones y los datos que son relevantes para nosotros. Entonces, nada más dejarles por ahí el mensaje de, bueno, todo esto que podemos hacer, toda esta centralización de datos y que también podemos tomar todo este trabajo y aprovecharlo con otras aplicaciones como Power BI, visualización de datos de cara a otras aplicaciones con API, en Teams, etcétera. ¿Verdad? La idea es que todo esto quede disponible y pues que todo este esfuerzo se pueda reutilizar para otros objetivos o otros procesos, digamos, internos de cara a esta información que centralizamos por acá. Entonces, creo que correspondiente a la demostración del producto, por acá ya estaríamos listos. Listo. Muchísimas gracias, Andrea. Espero que pues con eso esté más claro el alcance, ¿no? Ahora para tal vez devolvernos un poco a los slides que teníamos por ahí y resumir un poco, ¿no? Lo que hemos estado oyendo. Un segundo nada más y ya les comparto mi pantalla. Un poco, bueno, como vieron, al final de cuentas, lo que queríamos pues mostrarles en gran medida es el tema de cómo esta solución les va a ayudar a, pues a trabajar directamente y muy rápidamente en obtener esa información que se necesita para esta visión nueva que se tiene que anticipar. Es decir, para identificar cuáles son esos objetivos comerciales, esas estrategias que se tienen que plantear y que se tienen que definir y que se tienen que plasmar, pero con información. ¿Cómo con la información que tenemos vamos a poder tener toda la visibilidad de lo que esto implica, ¿no? Y en general, el mundo está cambiando, el mundo siempre cambia y hoy es este tema, ¿no? El que pues evidentemente nos ha hecho a todos plantearnos nuevas cosas en lo personal, en lo laboral, en distintos ámbitos y estamos en un constante cambio y lo importante entonces es tener la información para tomar las decisiones ante esos cambios y eso es un poco pues lo que queríamos mostrarles en esta mañana. Le doy el pase a Ernesto pues para que nos haga un cierre de esta presentación, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Daniel y excelente ponencia también Andrea por que muestras hands-on cómo es la plataforma. Yo quisiera cerrar comentando que en Neoris con Microsoft podemos ayudarte a tu negocio, a tu institución en diseñar esa plataforma de información que mencionaba Andrea, ¿no? Es muy relevante mencionar el proceso que seguimos. Normalmente tratamos de entender, el journey en este caso, del cliente, del paciente, del estudiante, entrar muy a detalle, ponernos en los zapatos, no solo del estudiante o de los clientes, ¿verdad? Pero de todas las personas relevantes, también del directivo de la institución o del cliente. Y en base a esto y en equipo, desarrollamos unas metodologías para diseñar esa vista única, esa ficha del cliente, esa plataforma 360, ¿no? Y ese entendimiento nos permite realmente poner soluciones de raíz independientemente a cuál es la fuente, ¿verdad? Hemos visto clientes que tienen sus fuentes en diferentes sistemas, bien información de su ERP o de su CRM, etcétera. Y en ese sentido, lo primero es diseñar cuál es la información que te hace sentido, esos indicadores que mencionaba Andrea, que te van a ayudar a tomar decisiones, ayudarte a anticiparnos, ¿no? Y voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, un vendedor, antes de ir a ver a su cliente, pues es importante que entienda cuáles son las ventas recurrentes de su cliente, probablemente de los últimos 6 meses,
¿no? ¿Cuáles órdenes están abiertas y están pendientes de surtir? ¿Cuáles son los casos o quejas que tiene abiertas también y que a lo mejor no se han resuelto, ¿no? Si ha habido quiebres de servicio, ¿cuáles son? Hemos llegado a tiempo, los básicos, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas por pagar de parte del cliente que a lo mejor está vencido? Bueno, hay que entender por qué es lo que sí está pidiendo una disputa de algo, etcétera. ¿Cuál es la penetración de la propuesta de valor? Hemos visto con clientes que hemos hecho, con los cuales hemos hecho esto, que hay clientes que de la propuesta de valor solamente tienen penetrado un producto. Entonces hay oportunidad enorme para hacer cross-selling y upselling. Entonces con inteligencia artificial y esta vista única permite identificar oportunidades de dar más apoyo, más servicio, ¿no? Al final del día es tomar mejores decisiones. Entonces, pues simplemente cerrar con eso, comentarles que el futuro llegó hoy, más que nunca ayudamos a empresas a crear interacciones, ¿verdad? Tenemos inteligentes, estamos organizados en el caso de Neoris en 6 prácticas que ustedes ven en la pantalla, 4 de estas globales, 2 regionales, y tenemos equipos creativos, ¿no? Que combinan un diseño innovador con el socio que tenemos de primer nivel. Pues tenemos herramientas y plataformas que son espectaculares, así los voy a poner con mayúscula, ¿verdad? Y hay que aprovecharlas, y creo que podemos en tiempo real estar teniendo información muy valiosa que antes no teníamos, ¿no? Aprender a gestionar de una manera diferente, inclusive modelos de negocio que se van desarrollando diferentes a los que teníamos pre-COVID, ¿no? Y el conocimiento profundo de la industria, o sea, además del expertise técnico con nuestro socio tecnológico, también tenemos una expertise por industria muy, muy relevante que es importante recalcar. Tenemos años, 20 años, más de 20 años, ya vamos para más de 20 años en el mercado, y hemos desarrollado soluciones hechas a la medida para cada industria, y dentro de cada industria hay situaciones diferentes. Bueno, y ya con esto simplemente quisiera agradecerles profundamente, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer profundamente al equipo de Microsoft, a Daniel González, a Andrea Cordero, por su excelente presentación y apoyo. Y también agradecerle a Xochitl Leija y al equipo de Neoris por el equipo, por preparar esto y ponernos a sus órdenes, ¿no? Al final del día, creo que hay una encuesta que se va a poner por ahí en el chat. ¿O dónde se la vas a poner, Daniel? A ver si nos ayudan a contestar. De hecho, ya está en el chat. Muchísimas gracias, Ernesto. También te agradecemos a ti la participación del lado de tanto de Microsoft como de Neoris por la participación en este webinar. Adelante, vamos a ver tus contactos para si hay alguien en el público quiere contactarlo directamente a Ernesto Garza, parte del equipo de Neoris, lo pueda realizar. Y también el equipo técnico y especialista de Microsoft, Andrea Cordero y Daniel González. Muchísimas gracias. La liga a la encuesta, si nos apoyan, por favor, contestándola, ya se encuentra en el chat. Para que entren, den un clic. Son 3 preguntas, no les va a tomar más de 2 minutos, nada más para conocer un poco más de la experiencia en este webinar. Excelente, y con esto también creo que abrimos el foro para preguntas y respuestas, ¿verdad? Nos quedan un ratito para escuchar, por lo menos unos 10 minutos, si tuvieran alguna pregunta que pudiéramos tratar de contestarla, y si no, pues regresaríamos con ustedes, ¿verdad? No sé si, ¿quién de nuestro equipo está coordinando ver si hay alguna pregunta, Xochitl? Sí, por ahí, Ernesto, nada más hay un par de preguntas que quedaron sin responder. Bueno, ya Andrea respondió una por ahí, que es el tema de los contactos. Estos contactos que son el contacto de Andrea y el mío, eso es el código de QR de LinkedIn, es decir, si se meten a la aplicación móvil de la red de LinkedIn y hay un tab para escanear el código QR, y ahí automáticamente los lleva al perfil de Andrea o al mío, digamos, si nos contactan directamente. Y mientras les damos un poquito de tiempo para hacer ese proceso, en el siguiente slide van a ver los contactos también y los QR de Ernesto y del equipo de Neoris, pues para que también los tengan por ahí. Y creo que la última pregunta, que por ahí habían hecho un par de preguntas, una si se podía conectar a los datos del ERP, de SAP o los datos del CRM. Ahí hay una serie de conectores, entonces hay un conector para SAP, asimismo hay conectores para N cantidad de aplicaciones de terceros,
o inclusive pues si es un desarrollo interno dentro de la compañía, lo que lleva el CRM, etcétera, pues también se puede interconectar a través del servicio web o diferentes elementos que nos permiten extraer esa información. La idea es que esa extracción sea lo más sencilla posible. Por ahí había otra pregunta en cuanto a los temas de los tiempos de implementación. Como les decía, hemos llegado a hacer alcances inclusive de 6 días de trabajo. ¿Qué es importante para que se logren esos 6 días de trabajo en ese contexto? Digamos, que esté la información disponible, es decir, que si hay que conectarse a SAP porque ahí está el tema de facturación y porque está cierta documentación e información, pues que esa información, digamos, esté disponible y que se pueda tener una persona, digamos, del lado del cliente que colabore con esa primera parte, que es la más importante, de cuáles son las fuentes de los datos y cómo interconectarse a ellas, y a partir de eso, pues se hace el trabajo de consolidar la vista. Evidentemente, los tiempos van a depender del contexto del proyecto, del alcance que se quiera hacer, de cuántas fuentes se quieren conectar, de una serie de factores, pero sí, para comentarles que es muy sencillo hacerlo. Y por último, por aquí habían los costos, otra pregunta que si no la contestamos, que es los costos de operación de la solución implementada que incluye. Esa, si la entendemos desde la perspectiva de... en estos proyectos hay dos costos. Hay un costo que es el licenciamiento de la solución, de la aplicación que ustedes estaban viendo. Y hay otro costo que es el costo de la implementación, ¿verdad? Entonces, en el costo de licenciamiento, pues ahí Microsoft tiene un costo de estas licencias, y en el costo, pues, de la implementación, Neoris, pues, tiene un costo de poder ayudarles a ustedes a poner esto en marcha, a capacitar al personal, etc. No sé si por ahí quisieras comentar algo adicional a eso, Ernesto. No, muy bien, yo creo que lo dijiste excelente. Obviamente habría que hacer un assessment inicial para ver qué implica, ¿verdad? Cuáles son las fuentes, pero créanme, como bien dijo Daniel, que es un proceso que ya de entrada, como está configurada la plataforma, facilita la interacción con muchas diferentes fuentes de información, y el costo pues se ve proyecto por proyecto, ¿verdad? Y son los dos rubros que comentaste. Muchas gracias. Correcto. Por ahí había otra pregunta también que era referente a las actualizaciones, a los updates, si era una solución SaaS. Sí, ciertamente es una solución SaaS. Microsoft hace aproximadamente sus productos 2 releases al año, ¿verdad? Entonces hay fechas de actualización de los productos que podemos ir, siempre se avisa con anticipación, ¿verdad? Al administrador que esté asignado, digamos, de la aplicación, y se pueden... O sea, lo podemos demorar eventualmente hasta un cierto tiempo que Microsoft ya te dice, ok, necesitamos actualizar el producto justamente para que nunca vayamos a tener una herramienta desactualizada, ¿verdad? Ni obsoleta. Entonces siempre vamos a contar con lo último que Microsoft haya liberado, con las últimas funcionalidades y bueno, y con todas las bondades, ¿verdad? Que se vienen llevando en el producto. Entonces sí, son automáticas, digamos, en el sentido de que se pueden calendarizar, pero son aproximadamente 2 veces al año, y sí es una solución SaaS, correcto. Aquí yo quisiera mencionar que ayuda mucho el que Microsoft lleve el liderazgo y que sea de la manera posiblemente automático, para no depender de que un cliente diga ahorita no, etcétera. Obviamente hay flexibilidad, pero tiene ¿verdad? Esa manera de funcionar que facilita la vida a todos los clientes. Perfecto. Yo creo que ya no tenemos como preguntas adicionales en el Q&A, al menos no de momento. Creo que ya esas eran como todas las consultas que nos estaban realizando. Compañeros, creo que sí, ya no, revisando, creo que ya no hay ninguna nueva. Muy bien, no sé si alguien del público tenga alguna otra pregunta o comentario que quisiera hacerle a nuestros especialistas. Sí, por ahí tal vez si lo escriben, pues nosotros les contestamos. Otro elemento importante es evidentemente la encuesta. Entonces voy a volver a ponerles el link de la encuesta por acá. Eso nos permite pues tener su información, ya sea que hayan puesto pues nuestros contactos por ahí, o que pues pues que nos hayan buscado a través del código QR, etcétera, o que pues nos llenen la encuesta. Pues de esa manera nosotros ya nos podemos comunicar y ya podemos entender más en detalle la necesidad. Como les decía, esto puede variar dependiendo de las industrias, dependiendo de cierto tipo de elementos. Entonces, pues
para estar atentos por ahí. Si tuvieras alguna duda de algo más en concreto de un proyecto, por favor, contáctanos y con mucho gusto vemos más a detalle tu necesidad particular y le damos seguimiento, ¿verdad? Muy bien, pues yo creo que con esto terminamos. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que pudieron conectarse. Estamos para servirles. Gracias Microsoft y gracias equipo Neoris, ¿no? Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye.